Esto es lo que tenemos en la agenda de hoy. La justicia engrandece a la nación. Una nación donde se practica la justicia es engrandecida y su ejercicio la enaltece. Es un orgullo para su pueblo que se haga justicia, pero es una desgracia que se cometa pecado, es una afrenta, es una deshonra y es una vergüenza. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Una justicia que radica en el respeto a las leyes, pero también aquella que respeta los valores y las libertades, porque no necesariamente todo lo que es legal es moral. Una justicia que no es selectiva, sino una justicia ciega. Este es precisamente uno de los atributos de Dios, la justicia. Uno de los nombres de Dios es Jehová Tzidkenu. Se traduce como Jehová es nuestra justicia. El pueblo de Israel nunca pudo cabalmente cumplir con toda la ley de Dios. ¿Por qué no lo pudo? Por una sola causa, el pecado. Pero Jesús vino a cumplir toda la ley y sin cometer pecado, de esta manera hacer justicia y presentarnos como justificados, como justos delante de Dios. Una nación que crece es una nación donde se juzga de manera correcta. Es una nación donde se persigue el delito, donde se aplica la ley y donde hay Estado de Derecho. Pero también una nación es enaltecida cuando se practican actos de justicia, donde se practica la justicia social. Donde hay pobreza extrema, entonces se levantan oportunidades y esperanza, empleos dignos, bien pagados e inversión. Donde hay rezago educativo, se presentan programas de estudio y acceso a educación de calidad y a buena infraestructura educativa. Donde hay enfermedad, acceso a una infraestructura médica digna y por supuesto a medicamentos. Donde hay inseguridad y delincuencia, fuerzas de seguridad y protección de los ciudadanos. Donde hay poca movilidad, transporte accesible, digno y eficiente. Donde hay ideas, impulso a la innovación y a la tecnología. Donde hay emprendimiento, incubación de negocios y apoyo a los micro y medianos empresarios. Y donde hay falta de oportunidades, acceso a la lectura, a la música, al arte en general y a la cultura. Donde hay adicciones y alcoholismo, se presenta oferta de programa de infraestructura deportiva y donde hay ociosidad, entretenimiento sano. Pero también un país es enaltecido cuando se combate el pecado, porque el pecado es afrenta de las naciones. Y donde se combate el pecado, porque el pecado es afrenta de los pueblos. Un país donde se combate el pecado y las consecuencias del mismo en las generaciones, porque el pecado es precisamente infracción de la ley, es una falta de justicia. Es rebelión en contra de lo que Dios ha dicho. Es tratar de vivir en una autojusticia y no bajo los parámetros de Dios. Pero la Biblia enseña que no hay justo ni aún uno. Solo Jesús es justo y murió para justificarnos. De modo que un país es enaltecido cuando se combate el pecado y las consecuencias en las personas y en las generaciones. Es decir, donde se presentan buenas noticias de prosperidad integral a los que viven en pobreza. Donde se puede dar consuelo a los quebrantados de corazón, a los que tienen, por decirlo de otra manera, el corazón roto. Donde los cautivos por adicciones, problemas, opresiones puedan quedar liberados. Donde los prisioneros de vicios, de pensamientos, de ciclos negativos, de destrucción, que sean puestos en libertad. Los que lamentan las pérdidas por el dolor, la depresión, la angustia, el estrés, la desesperación, la decepción y la traición puedan experimentar el favor de Dios. Vista al que le hace falta visión, al que le hace falta esperanza y que está ciego, impedido de verse como Dios le ve. Un país donde el evangelio es predicado es un país engrandecido. Un país donde hay gente haciendo justicia, practicando justicia, es un país que prospera. La nación que crece es una nación justa. La justicia engrandece a la nación. Y la Biblia enseña como prioridad que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y cuando el reino de Dios ha llegado y es establecido en un país, entonces el país es enaltecido. La justicia engrandece a la nación.